Bueno, ahí está grabando. Buenas tardes a todos los participantes. Esta es la primera clase de la materia de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, primer cuatrimestre del año 2021, virtual, por supuesto, como amerita la pandemia. Y lamentablemente, como al no haber inscriptos previos, sino que ser libre en la materia y las clases optativas, no previmos, me hace un delay, no previmos que iba a haber más de 100 alumnos presentes, así que para el viernes vamos a intentar solucionar el tema utilizando otra plataforma que la provee la UNE, así que vamos a hacer los trámites urgentes mañana para que nos den ese... Ustedes no van a tener diferencia más allá de bajar la app, que, perdón Guido, no me acuerdo cómo se llama, Julián, vos que la propusiste. Cisco Webex. Cisco Webex. Bueno, vamos a hacer por Webex, vamos a webear, como dicen todos. Cisco permite y es una app que está pagada por la universidad, hay un abono, así que ahí nos permite tener más de 100 participantes. Por hoy, los que no han podido ver esta clase van a tenerla grabada y colgada en el aula virtual de la materia. Así que creo que por el momento el tema está semi-solucionado y ya vamos a tratar de solucionar la próxima semana. Bueno, ustedes saben que esta es una materia de cuarto año, muy importante en el sentido de que no es un tema que ustedes como profesionales, tanto sea de la carrera de administración como de la carrera de contador, la van a refrescar cotidianamente como sí lo suelen hacer con las cuestiones impositivas. Las cuestiones laborales no se aprenden cotidianamente por parte de profesionales y es importante, por lo tanto, que ustedes aprovechen este espacio para tomar conocimiento de lo que es el derecho laboral y el derecho previsional, de modo tal que después, en el ejercicio de la profesión, esos conocimientos les permitan recurrir a las fuentes y a las estructuras necesarias para resolver los problemas que los empleadores, que son los clientes que ustedes van a tener, les van a presentar. Y lamentablemente el contador tiene que ejercer esa múltiple función porque las empresas tienen un contador fijo con un abono y no tienen un abogado, mucho menos necesitan derecho laboral al que tienen a mano y disponible, que es el contador. Por eso nosotros le damos mucha importancia al tema, por eso insistimos en que conozcan la importancia de lo que es el derecho laboral, para que puedan salir del paso, por lo menos en las consultas urgentes y de primera mano que les van a plantear para resolver problemas cotidianos de la empresa, que muchas veces no permiten, por la rapidez con que hay que resolver, que uno recurra a otro tipo de consultoría, como sería la legal de especialista en derecho laboral. Así que, mientras tanto, aprovechen este espacio, tomen los conocimientos imprescindibles, que no vamos a darle nosotros otras cosas, vamos a darle lo imprescindible para que ustedes se puedan manejar. La cátedra está compuesta por un titular, que soy yo, Simón Ketzel, dos profesores adjuntos, que es la doctora Patricia Bustos y el doctor Julián Flores, dos auxiliares, María Sofía Panzardi, que está presente y no está por una licencia que termina en breve, la doctora, perdón que no me acuerdo el nombre no me acuerdo el nombre, tanto que no la veo. Verónica Gentile. Verónica Gentile, que fue mamá y está gozando de sus últimos días de licencia, que ustedes van a estudiar en su momento en la materia como la licencia postparto. Y tenemos otros dos auxiliares, uno es el doctor Guido Krause y la otra es la doctora Clara Pérez Otazú, que hoy va a estar con nosotros porque lamentablemente fue galardonada con el cargo de diputada provincial y tienen sesión ordinaria los días miércoles, así que hoy no nos va a poder acompañar, la vamos a tener el día viernes con nosotros. La introducción
Mía es todo, es esto, y la doctora Bustos va a dar algunas precisiones de filosofía de la materia y de la enseñanza de la materia, y después ya vamos a entrar de lleno al desarrollo de la unidad 1. Doc tiene que encender el micrófono. Estás muteada, Patricia. Ahí está. No, seguí muteada. Asistila por mensaje, Guido, así empieza Julián y no perdemos más tiempo. Julián, te cedo la palabra mientras Patricia soluciona su problema técnico. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. He pensado esta primera clase dándole las bienvenidas a través de una pequeña introducción en el aula virtual. Y yo puedo compartir, ¿verdad? Sí, doctor, por supuesto, puede compartir. Bien. ¿Se me escucha ahora? Sí, Patricia, se te escucha, está hablando Julián. Bueno, A ver, comparto mi pantalla. No sé si la están viendo ahí. Todavía no, ahí ya está. Demora un segundito, pero ya está la pantalla. Hermosa pantalla de inicio que tenemos de Bien. una virtual. Ustedes al matricularse se van a encontrar con esta aula virtual de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, donde hay una parte general. Bueno, ahí hay que actualizarle el año, ¿verdad? Porque esto lo agarró en plena pandemia con una enseñanza virtual de emergencia, más que una enseñanza, un entorno virtual de aprendizaje, que tuvimos que salir corriendo a holinificar en cierta medida las clases que dábamos de manera presencial, y por eso que ustedes van a encontrar en esta sección o en esta aula virtual, y es muy importante que se matriculen para ello, todo lo que es el material pertinente para el cursado de la materia. Por ejemplo, tienen avisos, las clases virtuales correspondientes a todas las que se dio el año pasado, que son también de gran utilidad, pero obviamente, como verán, el derecho del trabajo, una de sus características es el dinamismo que posee, y por lo tanto, del año pasado a este año se han generado numerosos cambios, numerosas normativas, se duplicaron indemnizaciones, se creó una nueva modalidad que es el teletrabajo, así que bueno, a las clases del año pasado las complementarían con las clases de este año, ¿verdad? Que se dan generalmente, tenemos pensado 2 clases por cada unidad de la materia. Bueno, el mensaje de bienvenida, están viendo, ¿verdad? La pantalla, pues yo lo veo por eso, ¿sí? Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Bueno, este mensaje fue redactado por la doctora Bustos, le leo así sintéticamente. Mi nombre es Patricia Bustos, soy profesora adjunta de la Cátedra de Derecho del Trabajo. Bueno, es un mensaje de bienvenida que le escribió la profesora con mucho cariño, mucho afecto, como son las notas características de su personalidad, y bueno, lo tienen ahí para compartir. Siguiendo con la presentación de nuestra aula virtual, lo que me interesa, por ejemplo, es entrar al programa el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que es el último programa aprobado por el Consejo Directivo, y es el cual se está enseñando, dictando, y ustedes verán que el programa está dividido en 4 grandes nódulos o núcleos, que se corresponden básicamente con las divisiones que ustedes van a encontrar en Grisolía de las divisiones del Derecho del Trabajo. Es así que comienza con una teoría individual del derecho del trabajo, en la rama del derecho individual del trabajo, que abarca las unidades 1, donde damos todo lo que es el concepto, rama, fuente, etcétera, pasando por la unidad 2, que hablamos de los principios del derecho del trabajo. En la unidad 3 ya entramos en el régimen del contrato de trabajo y lo que es la empresa. Yo lo voy nombrando, solamente lo voy mostrando. Después, en la unidad 4, hablamos ya de requisitos específicos que tiene el contrato de trabajo, que lo diferencian y lo hace un contrato realmente típico y totalmente diferente a los otros contratos vistos en otras materias previas a esta materia. La unidad 5, que habla de derecho a obligaciones laborales, y todo esto lo que es, terminando con la unidad 6, de modalidad del contrato de trabajo y remuneración del trabajador, y jornada
del trabajo, que es la unidad 8, y trabajo de mujeres y menores, unidad 9, que acá justamente está comprendido lo que hablaba recién el profesor titular, la licencia por maternidad y la protección del trabajo de las mujeres en situación de maternidad, y la unidad 10, que es higiene y seguridad en contrato de trabajo, extinción de contrato de trabajo, por ella muy importante. De hecho creo que es la unidad que ustedes más eligen a la hora de presentarse en los exámenes libres. Lamentablemente hemos tenido que decirle que bueno, no la preparan de manera correcta o manera acabada o manera completa, y por eso es que dada la complejidad y los rubros indemnizatorios que poseen los distintos supuestos de extinción de contrato, hay mucha confusión. Por eso es importante asistir a las clases y evacuar todas las dudas, la diferencia, establecer la diferencia de cada modo de extinción del contrato. Novación del contrato de trabajo lo damos en la unidad 12. Hasta aquí, a grandes rasgos, sería todo lo que es la rama del derecho individual del trabajo. En la unidad 13 comenzamos con otra rama que es el derecho colectivo del trabajo. Acá damos todo lo atinente o pertinente con las asociaciones sindicales, cómo están conformados, cuáles son sus órganos, qué es lo que es una personería gremial, qué es la tutela sindical, qué es un delegado, cómo el derecho, la norma protege la función de los delegados. La unidad 14, que también sigue con la parte de derecho colectivo del trabajo, habla de negociación colectiva. Después, en la unidad 15, es otra rama del derecho de trabajo, que es el derecho administrativo del trabajo, ustedes lo van a encontrar así, que habla o desarrolla todo lo concerniente a cómo está organizada la Dirección Provincial de Trabajo, el Ministerio del Trabajo, las distintas dependencias, distintas secretarías, que se llaman de distintas formas según las provincias, y obviamente también cómo se organiza a grandes rasgos la justicia laboral. Y para terminar, con la última rama del derecho laboral, tenemos la unidad 15 y 16 y 17, que tratan exclusivamente del sistema previsional o de la seguridad social, que bueno, establece cuáles son los principios, cuáles son el régimen de prestaciones, acá entra también todo lo atinente a las obras sociales, las distintas asignaciones familiares, etc. Bueno, esto es el programa que le acabo de presentar. Continuando con la presentación de nuestra página o aula virtual, tenemos materiales de estudio y legislación que justamente están todo en esta parte general del aula, porque es útil para todas las unidades o para toda la materia. Tenemos el súper actual, un libro digital del doctor Grisolía. Acá prácticamente no se trata del manualcito ni el compendio ni la guía de estudio, sino que es un manual de derecho laboral. Vamos a ver que Grisolía, si bien no es el único autor que nosotros recomendamos, pero es uno de los más completos y didácticos que hay en el mundo académico. Por eso es que se lo subió acá al aula virtual. Está en formato PDF, procedo a abrirlo si quieren, o si de utilidad para que vean. Va a tardar en cargar porque es bastante pesado el archivo, porque tiene bastantes páginas. Bueno, y acá tiene todo, en formato digital, todo lo que es el libro. En este manual encuentran, si bien ordenado en diferentes capítulos, todo el contenido prácticamente de nuestra materia. Continuamos. También tenemos cargados las distintas leyes que hacen al contenido específico o que son fuente específica de nuestra materia de derecho del trabajo y la seguridad social. Es la ley 2744 del año 74, me acuerdo siempre bien el año porque es el año que yo nací, así que es la ley. Luego tenemos la ley de Río de Trabajo, la ley de asociaciones sindicales, la ley nacional de empleo. Acá en la ley nacional de empleo es muy importante todo lo atinente al régimen de multas, que van a ver en la unidad 4 y 5, respecto a la registración parcial o la falta o la ausencia total de registración de la relación de trabajo, y obviamente cómo es el procedimiento para que esas multas sean procedentes. La ley 25345 también, que habla de la evasión fiscal y de la falta de aportes realizados del empleador de las retenciones que le realiza al trabajador. El sistema integrado de jubilaciones y pensiones, en la ley de emergencia pública, ley de protección integral de las mujeres, muy importante hoy en día, porque esta ley básicamente, más allá que fue pensada para proteger básicamente los aspectos civiles a la mujer y en un ámbito intrafamiliar o extrafamiliar, tuvo gran repercusión y aceptación en el mundo del derecho del trabajo, porque es la primera ley, aún antes de la sanción de la ley de violencia laboral,
que introdujo la figura de violencia como modalidad de violencia a la violencia laboral contra las mujeres, ¿verdad? Y luego, obviamente, hay otras leyes complementarias a la ley 24.557, que son la ley 26.773 y la ley 27.348, que es de riesgo de trabajo también. Bien, acá yo les dejé para que lo hagan una vez que se matriculen, un foro que habla de presentación y expectativas. Yo les puse, bueno, van a tener que entrar al foro como una actividad que no es obligatoria, pero así nosotros lo vamos conociendo. En el presente foro nos presentamos diciendo de dónde somos y qué expectativa tengo del curso. Bueno, hasta acá ya lo corrijo después. Entro al foro y en no más de 200 palabras comienzo a contestar y a añadir un tomo de debate. Entro aquí y ahí comienzo a debatir y a decir quién soy, de dónde soy, de qué provincia, de qué ciudad y qué expectativa tengo de este curso de Derecho Civil. Julián, vos sabés que hay muchos chats de que los chicos están tratando de matricularse en la página, en el aula virtual, y no les permite porque tenía una fecha de vencimiento. Algunos hablan de marzo y otros de diciembre, pero bueno, vamos a hacer la consulta y el cuestionamiento a los de sistema para ver cómo se soluciona para la próxima clase. Sí, hay que preguntarle a este chico de sistema, ¿cómo es que se llama, Sofi? El muchacho que dio las clases de Moodle. Lucas Oviedo. Lucas Oviedo. A Lucas Oviedo hay que pedirle que nos habilite la matriculación. Yo también tuve problemas para entrar y tuve que revalidarme, tuve que mandar una clave, nueva matrícula, etc. Pero bueno, yo no quito a que sea de utilidad que vayan conociendo para que cuando ellos se matriculen estén ya, digamos, al tanto. Fíjense que acá tienen todos por unidad desarrolladas, inclusive hasta la unidad 17, todas las clases y los archivos PowerPoint. Unidad 9, bueno, ustedes no sé si ven algunos, capaz están matriculados, nadie está matriculado. ¿Nadie se pudo matricular? Yo ya estaba matriculada, pero ahora como estoy con el celular no estoy mirando en vivo y en directo a mi aula. Bueno, chicos, bueno, entonces... Los que tienen problema y los que no tienen problema, para la próxima clase vamos a tratar de tener solucionado ese problema. Bueno, perfecto, porque sería ideal ir dando las clases y ir trabajando también dentro del aula virtual para que puedan ir haciendo las distintas actividades, y no sea solamente una clase donde virtualicemos la presencialidad que se hacía antes en las aulas, ¿verdad? Sino que sea algo más interactivo y donde haya más participación de todos ustedes. Bien, pasando ya a la unidad 1, entro, pero hay algunas consideraciones previas, a ver que más o menos, a ver aquí que estaban, consejería. Doctora, tiene que prender el micrófono. Julián, Sí. antes de que vos comiences con la bolilla 1, yo quiero hacer una pequeña aclaración desde el principio con relación a la materia. Perfecto. Si me das un minuto. Tiene todos los minutos que quiera, doctora. Bueno, voy a ser la menos simpática en esta oportunidad, pero como han desarrollado los compañeros, ponemos el mayor denuedo, empeño y amor por lo que hacemos y la mayor responsabilidad. Hemos notado en los últimos exámenes, particularmente en esta época de pandemia, un déficit muy grande de conocimientos. Entonces, hemos escuchado alumnos que nos han hecho, que nos han participado, que estudiaban de apuntes. Yo quiero decirles que particularmente yo, y creo que el resto de los compañeros, somos absolutamente rigurosos en los exámenes. Y que todo lo que está en el programa es muy importante. Y que no es el caso de que salí mal porque no supe una cosita. Todo es importante y lo que a ustedes les parece que de pronto es una simpleza es algo que hace a la esencialidad de la materia. Por eso quiero decirles
que hay a disposición un sistema de consultas, están las filminas, están las clases, que resulta que llegan 2 o 3 días antes del examen y preguntan cuestiones tan absolutamente irrisorias que un poco crispan, porque no puede ser que pregunten ciertas y determinadas cosas antes de 2 días antes del examen. Pero aún así, cuando quieran preguntar, primero consulten en Grisolía, primero averigüen, primero estudien y después hagan la consulta. No porque nos cueste consultar, sino porque necesitan ustedes aprender a estudiar. Y otra cosa que les quiero decir, no se elige con qué profesor se va a rendir. Si se rindió 2 veces mal con una mesa, se rindió 2 veces mal con una mesa y no hay pedido para pretender otra mesa. Porque si en esa mesa salió mal es porque ese alumno no sabía. Y puede volver a salir mal en la misma mesa porque el alumno no sabía. Estoy hablando de experiencias que hemos tenido. Y por otra parte, la temática es que estudien, que se preparen, que se capaciten. Y notamos un déficit muy grande, que es lo que a mí, por lo menos particularmente, me preocupa, que ustedes como profesionales salen al mundo totalmente desarmados. No obstante, nosotros hemos puesto el mayor esfuerzo en darles las herramientas. Así que lo que les vamos a pedir, y lo que les voy a pedir yo particularmente, es que estudien antes de cada clase, que se preparen antes de cada clase, porque nosotros hace años que damos clase y siempre tenemos cosas que aprender, cosas que repasar, cosas que revisar y cosas que actualizarnos. Entonces, mi pedido es: no vengan a la clase sin haber leído la bolilla que se va a tratar ese día, porque entonces las preguntas van a ser más serias, más contundentes, más importantes, y no vamos a perder el valioso tiempo que tenemos, que es escaso, en responder cuestiones que están absolutamente en grisolía. Entonces, la recomendación final, y con eso termino: lean antes de venir al examen. Y también quiero decir que lamentablemente hay gente que ha salido mal algunas veces y que por ahí lo que nos parece es que les falla el sistema de estudio, en el sentido de que leen y entienden, pero no alcanzan a repetir. Y el sistema a veces es de repetición, aunque no les guste, porque pueden ser cuestiones de derecho. Hay que repetir, porque después, yo siempre digo, el examen te lleva el 50%, los nervios te llevan el 50% de lo que sabes. Entonces, si sabías para un 7, estás para un 4. Entonces, tómenselo con toda la seriedad posible. Esta materia, como ya lo señalaron los compañeros, es vital, es capital. Ustedes van a ser los consejeros y estudienla bien y háganos sentir a nosotros también que vale la pena el esfuerzo que todos estamos haciendo. Nada más. Bien, perfecto. Continuamos entonces. Entramos, ¿se sigue viendo mi pantalla, no? Sí, profe. Bien, entramos entonces al primer archivo, que básicamente es la unidad 1, con algunas consideraciones preliminares. Tenemos, por ejemplo, esto ya lo dijo el doctor Gese, quiénes son los profesores. Acá estaba escrito, Simón, acá te podías acordar todos los nombres. Esta es la estructura de la materia, más o menos lo que yo le estaba mostrando en el programa, es básicamente cómo divide la doctrina de la materia: derecho individual, colectivo, relaciones de trabajo y la seguridad social. La bibliografía general, bueno, Fernández Madrid, es un libro que lo encuentra en la biblioteca, básicamente, pero bueno, ya está bastante viejito, ¿verdad? Igual que Martínez Vivot, el recomendado es que está subido de Julio Grisolía, pero no obstante, Antonio Vázquez Vialar y Mario Ackerman son de gran fuente doctrinaria y de conocimientos. Algunos links de interés también lo van a encontrar en este archivo Canelado Virtual, laboral.org.ar, ahí tienen doctrina destacada,
tienen los últimos fallos, tanto a nivel Corte Suprema de Justicia, Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, Tribunales Superiores de Justicia de las provincias. Es una página de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral. Infolet, que ya la deben estar dominando de las otras materias de derecho. Ahí se consulta todo lo que es normativa, resoluciones, decretos, resoluciones conjuntas. La página provincial para las leyes provinciales, básicamente en la unidad 16, en la unidad 15, donde damos la organización administrativa del trabajo y de la justicia provincial del trabajo. La página del Poder Legislativo es legislaturchaco.gov.ar. La página de la superintendencia, que es para todas las materias de accidentes y enfermedades profesionales, establece todo el procedimiento. Esta página de la srt.gov.ar es de gran utilidad el día de mañana que sean contadores. Con las QUIC de las empresas, ustedes pueden consultar si la historia contractual de una empresa, inclusive pueden consultar la historia siniestral, es decir, entender por qué quizás se está pagando caro la alícuota del seguro de riesgo de trabajo, dado que esa empresa, conforme a la actividad que tiene, supera los estándares de siniestralidad aconsejadas por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Obviamente la página de la ANSES también, toda la normativa previsional se la saca de ahí y todo el procedimiento también. Y también infocus.gov.ar es de gran utilidad. Leyes básicas también ya las vimos, que están cargadas en el aula, la ley de control de trabajo, asociaciones sindicales, etc. Bueno, dicho todo esto, comenzamos con la unidad 1 y vamos obviamente a conceptualizar el derecho del trabajo. Pero antes, primero yo voy a ver si voy a probar, voy a hacer un experimento, si se puede ver. ¿Ven ahí un video que te puede pasar o no? ¿Sí? Sí. Bien. Pero ¿escuchan? A ver. Hago la prueba. Dice que las viejas están locas, Julián. ¿Se escucha, no? ¿Algo? Yo no. ¿Se escucha? Retumba un poco, pero se escucha. ¿Y ahí se escucha un poco? No, ahí ya no. Para. No. ¿Se escucha ahí? No. Profe, su micrófono. Estás con el micrófono apagado, Juliana. Que se trata, bueno, el video es un video de vieja loca, usted quizá lo conozca, habla de la historia de un trabajador y las penumbras que tiene ese trabajador para llegar a fin de mes. Si bien el video fue realizado hace más de 15, 16 años, prácticamente refleja la realidad actual, ¿verdad? La realidad de trabajadores que no llegan a fin de mes con la inflación que todo el mundo sabemos. La nafta acaba de aumentar nuevamente, con ello el pan, la carne, etcétera, el salario mínimo vital y móvil, que un tiempo llegó a alcanzar para comprar 93 kilos de asado, estaba viendo hoy solamente alcanza para comprar 15 kilos de asado. Un estudio de una consultora que hizo o valoró en el tiempo el poder adquisitivo del salario mínimo vital móvil en la compra de kilos de asado, ¿verdad? Bueno, y todo esto trae el derecho del trabajo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque a esta altura del cursado de la carrera, ustedes habrán visto ya que cuando uno habla de derecho, básicamente uno está haciendo alusión a un conjunto de normas, normas y de principios. Y acuérdense que normas y principios no son la misma cosa, y vamos a ver más adelante por qué. Normas, referentemente, generalmente hacemos referencia a lo que está escrito, a lo que está plasmado en un papel. En cambio, los principios tienen que ver con aquellas cuestiones que no están escritas, pero que sirven de guía al legislador, al abogado, al contador, al magistrado, para interpretar justamente estas normas escritas. Y este conjunto de normas y principios regulan relaciones laborales, y que vamos a ver que son pacíficas y conflictivas, porque generalmente el trabajo, al emerger de la lucha de clase, como diría Carlos Marx en el siglo XIX, necesariamente está vinculada con sufrimiento humano, con relaciones conflictivas, con relaciones tensas. Hace un par de semanas, hace 10 días, acudíamos, el día 8 de marzo, acudíamos festejábamos, por así decirlo, recordábamos, más que festejo, a través del Día Internacional de la Mujer, la
la muerte de mujeres trabajadoras valientes que reclamaban, fíjense, reclamaban bajar la jornada horaria a 10 horas, pobrecita, ¿verdad? Y imagínense el nivel de explotación que tenían. Bueno, el empleador la cerró con llave y bueno, eso generó un incendio y murieron estas mujeres, ¿verdad? Y bueno, es por eso que decimos que estas normas de principio regulan relaciones pacíficas y conflictivas, el conflicto como parte esencial de toda relación laboral, y que surgen obviamente de derechos sociales del trabajo. Pero vamos a ver que no de cualquier trabajo, sino que del trabajo dependiente. Más adelante vamos a ver que esta dependencia tiene 3 aristas o 3 pilares, y también son las normas que regulan todo lo atinente a las asociaciones sindicales, a los sindicatos, a las cámaras empresariales y a los grupos de empresarios entre sí, y las de todos estos, trabajadores, empresarios, cámaras empresariales, sindicatos, con el Estado, ¿no? El Estado, gran papel que cumple esta rama del derecho, no solamente como hacedor de normas o fuente de normas laborales, sino también como garante del cumplimiento de lo que vamos a llamar más adelante y lo vamos a conceptualizar del orden público laboral. Siguiendo esta definición, ustedes la van a encontrar en Grisolía. Entre los caracteres que tenemos de esta rama del derecho, habíamos dicho que es dinámico, es un derecho que está en constante evolución, porque al regular la relación social, las relaciones sociales son volátiles, van cambiando mes a mes, inclusive año a año, hay gran profusión de normas laborales. Es un derecho de integración social. Fíjense, yo estuve hasta hace un tiempo antes de empezar esta clase, muy consternado mirando la noticia de la aparición, mejor dicho, de la desaparición de Maya. ¿Y qué tiene que ver Maya con esta clase de derecho laboral, con el derecho del trabajo? Y tiene que ver mucho, y a todos, hay un Estado, como decía, garante de estas derechos fundamentales como el derecho laboral, porque Maya era hija de cartoneros que no tenían dignidad en cierta medida laboral, o la dignidad que te da una fuente de trabajo, o acudir diariamente a un trabajo sabiendo que vas a percibir mediante una relación, cartoneros que vivían en una situación de vulnerabilidad, y que fue justamente toda esa situación de vulnerabilidad que permitió el abuso, y que hoy en día todo el país esté consternado y esperando que Maya aparezca con vida. Por eso el trabajo, vamos a decir que es un derecho de integración social, porque nos integra como personas, nos hace mejores personas. Si bien todos tenemos una visión diferente del trabajo, y esta visión es generacional, inclusive nosotros que somos generación 80 no tenemos la misma visión del trabajo que tenían nuestros padres, ni vamos a tener las que tienen quizás nuestros hermanos menores o hijos o nietos que son de otras generaciones. Es profesional porque uno se va formando a través del trabajo, es formador, inclusive no solamente formador en el sentido profesional o laboral, sino también de personal. Inclusive hay un estudio que habla de cómo uno con el trabajo va adquiriendo ciertos aspectos psicológicos o ciertas características psicológicas que justamente lo va adoptando de la organización donde trabaja. Es intuitivo porque vamos a ver también que en toda relación, hasta aquí, por ejemplo, ustedes dieron los otros derechos, derecho comercial o derecho empresario o derecho privado, las relaciones que se generan en parte generalmente en condiciones de igualdad. Quizás en derecho privado las últimas unidades hablan del derecho familia, donde hay ciertas desigualdades entre los padres y los hijos quizás, o entre el cónyuge varón y el cónyuge mujer. Pero esta desigualdad, que va a ser excepcional en los derechos que vieron hasta ahora, hoy en día es la materia prima de la desigualdad y la vulnerabilidad del trabajador en relación con el empleador. Y al ser el dueño del capital y de la empresa, por así decirlo, de esa organización de recursos materiales y humanos, esa maldita costumbre mía de decir recursos humanos, si es humano no es recurso, hay un libro ahí, un libro de Mario Ackerman que dice, si es humano es recurso, bueno, pero le queda a uno la costumbre de decir recursos humanos, para mí, bueno. Por eso es intuitivo. El Estado, a través de un sistema protectorio, que a su vez también va a ser uno de los principios de esta rama del derecho, va a proteger o va a tratar de poner en pie de igualdad a ese trabajador. Lo va a rescatar o lo va a subir al mismo plano de igualdad, otorgándole una protección en lo que a las normas se refiere. Es un derecho especial porque justamente constituye una rama
para su enseñanza, no solamente en las universidades también, sino hace que, por ejemplo, haya fueros especiales dentro de la justicia, haya, digamos, organismos internacionales específicos para el derecho del trabajo, etc. Y a su vez también es autónomo, porque tiene principios propios, fuentes propias, que lo hacen o que le dotan de esta autonomía. Prosiguiendo con el desarrollo de la unidad 1, vemos que la ley de contrato de trabajo establece o trae una definición de lo que es el trabajo en sí. Y dice en el artículo 4, dice que constituye el trabajo a los fines de esta ley toda actividad lícita, acuérdense, actividad lícita, que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Bueno, aquí ya aparecen ya la primera nota distintiva, no cualquier actividad, ya saben, el narcotraficante que contrata sicarios para ir a matar a sus enemigos, eso no va a ser el contrato de trabajo, obviamente, si bien le está encargando un trabajo, le está encomendando una actividad, pero esa actividad está fuera o muy lejos de ser lícita, ¿verdad? Y fíjense que también establece la existencia de dos componentes básicos, que son dos personas, uno que la va a dirigir siempre, y esa persona que la va a dirigir, y vamos a ver que va a constituir uno de los presupuestos para una de las facultades que va a tener el empleador, que va a ser el poder de dirección que va a tener, la va a dirigir, pero también a su vez dice que va a tener que pagar una remuneración. En este primer párrafo entonces aparecen tres institutos muy importantes de lo que es la idea de trabajo para la ley. Después habla, fíjense, primero habla de trabajo, en la segunda parte habla ya del contrato, sin entrar en las unidades que vienen, pero dice, el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Este concepto de actividad productiva y creadora del hombre en sí fue tomada de las encíclicas papales, de Rerum Novarum, Popularum Progressio, Labor in Exercens de Juan Pablo II, y que vemos también como a lo largo de la historia, estas encíclicas o el pensamiento de la Iglesia ha influenciado fuertemente en lo que es la normativa del derecho laboral. No solamente en el derecho laboral, la Iglesia, acuérdense que nosotros fuimos colonizados por España, España tiene una fuerte tradición católica, acuérdense Fernando VII, Isabel la Católica, no más decían Isabel la Católica, y también así no solamente heredamos todas sus instituciones, sino que civiles, sino también sus instituciones religiosas. En el derecho civil vamos a ver también que la Iglesia también llevaba lo que era la inscripción de los nacimientos, las defunciones, etcétera, etcétera, y los casamientos. Por suerte, bueno, hubo después una separación de las cuestiones del Estado de la Iglesia, pero no obstante estas separaciones, inclusive en la Constitución Nacional se exigía antes para ser presidente que sea profese la religión católica. Bueno, todas estas cuestiones fueron separándose paulatinamente, pero no obstante ello, esta idea de tomar al ser humano no como una mano que trabaja, sino la persona, que es la que trabaja la persona a través de la mano, tiene una fuerte, para bien, en mi opinión, una fuerte influencia del catolicismo, ¿verdad? Y de toda su doctrina social católica. Entonces, bueno, primero, después de considerar que es una actividad creadora y productiva, recién dice, después de entenderse que media entre las partes, trabajador y empleador, una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. Entonces, esto va marcando lo que es la impronta de la ley de contrato de trabajo y ya va sentando la base de que nos está diciendo, tanto al que lee la ley o al legislador que la quiere modificar el día de mañana, fíjense que no es nomás sancionar cualquier ley, no es nomás sancionar un tema de pasantías prolongadas, no es nomás sancionar jornadas de trabajo excesivas, etcétera, porque primero está la actividad productiva y creadora, y después recién vamos a ver el lucro. Eso es lo que nos está diciendo a grandes rasgos esta ley, de manera explícita, ¿verdad? Continuando, bueno, esto ya lo vimos, las grandes divisiones, ustedes lo tienen así en el programa, el derecho individual de trabajo, es todo lo atinente que hace al empleador y al trabajador considerado individualmente dentro de la empresa. Es decir, todas las cuestiones que pasan, todas las cuestiones relativas al contrato de trabajo, a la jornada de trabajo, al sistema de licencia, a los regímenes de descanso, a si hay accidentes, si son laborales, si son inculpables, etcétera, etcétera. Todo eso lo encontramos en la bolsa esta del derecho individual.
en derecho colectivo, todo lo continente a las asociaciones sindicales, a los convenios colectivos, a la negociación conflictiva, a las paritarias, etcétera, etcétera. El derecho internacional del trabajo, si no lo mencionamos, tiene gran importancia hoy en día porque a partir del año 94, cuando se reforma el artículo 75, inciso 22, vieron que se incorporaron numerosos tratados de derechos humanos y se dio jerarquía constitucional a muchos tratados internacionales, entre ellos a todas las convenciones de OIT, que en cierta medida fueron ratificadas por otros países. No solamente a las convenciones, sino también a las recomendaciones que realiza la Organización Internacional del Trabajo a través de su comité de expertos. Ustedes sabrán que la OIT tiene muchos expertos diseminados por todo el mundo, uno de ellos es Mario Ackerman aquí en Argentina, y que ellos lo que hacen es constantemente analizar el orden jurídico laboral, por así decirlo, de los países, y establecer estándares mínimos de orden público laboral y de respeto de los derechos humanos de los trabajadores. Y bueno, OIT tiene gran recepción, tanto de parte de los jueces, al dictar una sentencia, al valorar una prueba, o al valorar un hecho, o al momento mismo de acatar algún principio establecido por alguno de los convenios. Los convenios más relevantes, el 88, 89, 90, 190, 111, discriminación, que lo vamos a ver más adelante. Y finalmente el derecho administrativo y procesal, que ya lo dijimos, que habla de todas las normas atinentes a la organización de la autoridad administrativa de aplicación del trabajo y de la justicia del trabajo. Ahora bien, habíamos dicho que básicamente en el contrato del derecho laboral tenemos una pluralidad de sujetos que lo podemos llamar trabajador, a secas, en singular, trabajadores organizados en asociaciones sindicales, empleadoras secas, empleadores organizados en cámaras empresariales, y el Estado. Entonces, todo este cúmulo, y el Estado sobre todo, como fuente de normas de derecho laboral y de ejerciendo la policía laboral, en cierta medida le da una nota diferente quizás a esta rama del derecho en comparación con el derecho privado, donde el Estado no está prácticamente. Entonces, como tenemos en cuenta todas estas situaciones o todas estas consideraciones fácticas, se dice que si bien las relaciones se dan entre el sujeto privado, llámese empleador, que es una persona jurídica, o una sociedad anónima, una sociedad comercial, y un trabajador, pero la presencia del Estado, con su poder de policía, hacen que sea una rama de derecho privado, pero que constantemente se vaya integrando por normas de derecho público, derechos públicos que son de orden público, mejor dicho, y que el Estado tiene una fuerte participación en el cumplimiento y en la ejecución de esas normas de orden público. ¿Cómo hace esto el Estado? Lo vamos a ver más adelante con las direcciones y secretarías provinciales de trabajo, haciendo las inspecciones respectivas a las empresas y a las distintas sociedades comerciales o que se dedican a contratar trabajadores en relación de dependencia. Acuérdense, no cualquier trabajo es objeto de esta materia, sino que es solamente el trabajo en relación de dependencia. Es decir, que el trabajo autónomo, es decir, que se realizan los profesionales liberales, un médico en su consultorio, un psicólogo atendiendo pacientes, etcétera, etcétera, esos trabajos, esas formas de trabajo quedan excluidas de la relación de dependencia o del sistema de la ley de contrato de trabajo. Al mismo tiempo también el trabajo benévolo, que se llama el trabajo que uno realiza por razones de altruismo, que van en colaboración con una iglesia, una parroquia, etcétera, todo eso también queda excluido del derecho laboral que vamos a estudiar en estos días o en estas semanas. Es así entonces que estamos en condiciones, hasta este punto, de decir que hay diferencias entre el derecho laboral y los derechos que fueron estudiando hasta este punto. El derecho común, como el derecho civil y el derecho privado, es individualista y patrimonialista. Habrán visto todo lo que es la integración del patrimonio, los bienes, las cosas, la medida de protección, el régimen de transmisión del patrimonio, bueno, era un enfoque así patrimonial. Y obviamente de igualdad entre las partes. Y donde rige plenamente lo que es la autonomía de la voluntad. Yo, en la parte de contratos, acuérdense que ese acuerdo de voluntad es destinado a establecer una regla común que va a regir relaciones entre dos partes en pie de igualdad. Bueno, eso acá no lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque habíamos dicho en líneas anteriores
que el derecho laboral justamente se caracterizaba porque teníamos un sujeto vulnerable que era el trabajador, por lo tanto no hay una igualdad entre las partes. Hay el derecho al trabajo a tener un sentido humanista, colectivista, a considerar al trabajador esta parte débil, esta parte frágil, esta parte vulnerable de la relación laboral. Bien, pasamos así entonces a las relaciones que tiene nuestra materia o el derecho laboral con otra disciplina como la sociología. Fíjense que hay algunos autores que dicen que las normas del derecho al trabajo o las instituciones del derecho del trabajo no son ni más ni menos que justamente el fruto, las consecuencias de mucha lucha social o de muchos hechos sociales de gran consideración o que tuvieron gran repercusión en distintos puntos de la historia. Esto es así también porque ahora, si bien yo le mencioné que el 8 de marzo justamente tuvo que ver con un hecho social de relevancia como fue la muerte de estas mujeres valientes y trabajadoras, el 1 de mayo que se aproxima también tiene que ver con hecho social, con revueltas de Chicago. Ustedes consulten o googleen en internet lo que fue la revuelta de Chicago, y bueno, todo el despliegue que hubo de huelgas y de reclamos sociales, justamente que luchaban justamente para tener una limitación en la jornada laboral. Vamos a ver que después cuando veamos la evolución del derecho del trabajo, que cuando se pasó de la Edad Media, del trabajador que se sometía al señor feudal a cambio de protección y trabajaba para él, y se empiezan a crear los primeros grandes inventos, la electricidad, el vapor, etcétera, y la revolución industrial, esa gran emigración que fue del campo a la ciudad hizo que se trabaje durante horas y horas y horas y horas, y de hecho decía que descubierta la electricidad, el empleador descubrió la manera de hacerlo trabajar de noche también a la persona. Entonces, bueno, ese hacinamiento o trabajo a cama caliente, como hoy en día existen todavía en China y en algunos países asiáticos donde una familia vive y bueno, cuando uno deja la cama se levanta el otro para seguir trabajando, por eso se llama así. La sociología o los hechos sociales o los grandes hitos sociales contribuyeron en cierta medida o nos sirven para entender que muchas normas o institutos del derecho laboral, en este caso como la jornada limitada de trabajo, tuvo que ver con justamente cuestiones de luchas sociales o de reclamos sociales hacia los poderes constituidos, ¿verdad? O los poderes económicos. Con la economía también tiene gran relación porque muchas veces las condiciones micro y macroeconómicas influyen, pero directamente, así de la mano van con las cuestiones laborales. Fíjense también que en épocas de recesión, de crisis económica, generalmente lo que pasó en nuestro país, se puso en marcha un sistema normativo de protección del trabajador, estableciendo, por ejemplo, una prohibición de despido, no prohibición de despido, sino un agravamiento con doble indemnización para los despidos que se hayan producido de tal fecha a tal fecha. Eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, que las condiciones económicas de un país tienen gran repercusión en la elaboración de normas protectorias o no, porque según también sean las ideologías económicas que un país adhiere, tenemos, por ejemplo, estado de bienestar. El estado de bienestar tenemos normas que son protectorias, normas que establecen muchos derechos, un peso normativo amplio de derechos de los trabajadores, a diferencia de un Estado que tiene normas económicas o de una economía neoliberal. En una economía neoliberal vamos a tener lo que se llaman las grandes normas flexibilizadoras de los derechos de los trabajadores. Estas normas flexibilizadoras permiten, por ejemplo, pagar el aguinaldo en 4 veces, o aumentar por ahí la jornada laboral, o establecer regímenes especiales para determinadas PYME. O sea, la economía, lo que yo les quiero transmitir en cierta medida es, según sea el modelo económico que un país adhiera, van a ser también el reflejo, van a tener su reflejo en las normas laborales y en las políticas públicas que se elaboren en relación a los trabajos dentro de ese Estado. La medicina, obviamente, la medicina tiene fíjense todo lo que causó, por ejemplo, el tema del COVID-19, inclusive yo creo que fue a través del COVID-19, el aislamiento, el AISPO, después el DISPO, el distanciamiento social preventivo obligatorio, todas esas cuestiones que tienen que ver con la medicina o que fueron
realizadas por recomendaciones médicas o de la ciencia médica, han influenciado en el mundo laboral de tal manera que se llevó a reconocimiento, por ejemplo, del COVID como enfermedad profesional, también se llevó a regular o acelerar, mejor dicho, porque ya había proyectos de ley presentados en ese sentido en relación al teletrabajo. Fíjense que, bueno, el trabajo remoto fue la respuesta inmediata que tuvieron muchas empresas, inclusive en nuestras mismas universidades, en nuestras mismas facultades, tuvimos que salir a apagar el fuego, por así decirlo, de la pandemia a través del trabajo remoto. Bueno, fueron justamente por una cuestión o cuestiones de recomendaciones de la ciencia médica que no aconsejaban el aglutinamiento de personas y el aislamiento, y aconsejaban el aislamiento de todos los sujetos, ¿verdad? La psicología, si bien no fue en todos los tiempos una gran colaboradora, una gran influenciadora, influencer dentro del derecho del trabajo, pero fíjense que la psicología últimamente es de gran utilidad para las empresas en todo lo que es el proceso de selección y captación de personal, inducción de un personal, al establecer los perfiles que requieren cada puesto de trabajo dentro de la organización laboral, los test pertinentes que se deben hacer a cada trabajador para que puedan cubrir esos perfiles determinados de antemano por los psicólogos laborales, gran labor de la psicología, por ejemplo, en medir los climas de organización laboral, si un clima laboral es bueno, malo, pésimo, o justamente gracias a la psicología se han descubierto las enfermedades de los riesgos psicosociales, entre ellos la violencia laboral o el mobbing, que lo vamos a ver en las unidades pertinentes posteriores. La ergonomía es una parte de la ingeniería que estudia, digamos, la postura correcta del cuerpo humano en relación con las máquinas o las herramientas de trabajo. Es decir, a través de la ergonomía uno tiene que saber cómo se tiene que parar, si va a estar haciendo un trabajo de mesa de entrada todo el día parado, establece consejos, ejercicios que se deben hacer para no tener varices, lo mismo también para choferes que están todo el día sentados, o trabajadores que están trabajando con máquinas, o administrativos que están todo el día frente a una computadora. La ingeniería, ni qué hablar, la ingeniería fue una de las pioneras, acuérdense Taylor, cuando a través de la ingeniería se han mejorado los procesos de producción, se masificó la producción analizando todo lo atinente al tiempo y a las mediciones de las distintas actividades que realizaba el trabajador en el día, y obviamente en todo lo que es el diseño de la máquina o el instrumento de trabajo. Y obviamente las ciencias exactas, y aquí entrarían los contadores, al hacer el cálculo de todo lo que es indemnizaciones de trabajo, todo lo que es el cálculo de horas suplementarias, complementarias, horas extras, y todas las liquidaciones agravadas, el establecimiento de multa y la actualización de las planillas laborales, que para un magistrado laboral es de gran utilidad y de gran ayuda para alcanzar una indemnización justa en un reclamo laboral. Bien. Disculpe, profe. Sí. Quería preguntarle, tengo entendido, yo no entiendo bien en lo que se refiere a ciencias exactas cuando dijo los contadores. Creí que era una ciencia social la nuestra. No estoy entendiendo cómo. Exacta, porque el contador se anota como perito a la hora de... es una de las salidas laborales que tienen, y exacta me refiero al cálculo de planillas que hacen y a la actualización de los intereses cuando se tiene que pagar la indemnización a un trabajador. A eso me refiero en ciencias exactas, relacionados con los números y el cálculo de manejo de cifras. Ah, buenísimo, gracias. ¿Me entendiste? Sí, profe, sí. Bueno, gracias. Bien, hasta aquí otra pregunta. Bien, continuamos entonces. Voy a tomar un poco de agua. Bien, tenemos grandes etapas evolutivas dentro de lo que es el derecho laboral o en nuestra disciplina, y algo ya más o menos yo le estuve adelantando. Tenemos una etapa preindustrial que es hasta el siglo XVIII prácticamente, una sociedad que se dividió en estamentos, en clases, y donde los privilegiados obviamente eran los nobles y los pertenecientes a la iglesia. Luego tenemos la etapa industrial, desde el fin del siglo XVIII, donde se construyeron las primeras monarquías, nace el capitalismo,
ya comienzan reclamos por jornadas limitadas, porque con el capitalismo se vinieron el abuso del hombre por el hombre, por así decirlo, y también su nota tipificante es la desprotección de la familia trabajadora dentro de las industrias, ¿verdad? Y una etapa postindustrial que es actual, nuevo orden económico, y que se está hablando de una revolución 4.0, lo vamos a ver más adelante. Esta revolución 4.0 se caracteriza por la robotización, la maquinización, el teletrabajo, las TICs, y la inteligencia artificial, que también tiene su influencia en lo que es en el mundo de las relaciones laborales. Bien, esta etapa preindustrial se caracteriza por una etapa de antigüedad que hasta el siglo X, caracterizada por el esclavo. El esclavo, acuérdense que no era considerado persona, es más, fíjense que esto se plasmaba no solamente a nivel laboral, sino que en todos los otros órdenes, porque por ejemplo para el derecho penal de la antigüedad en Roma o en Grecia más que nada, uno si mataba a un ciudadano o civitas, era un delito y tenía que pagar por ello. En cambio, si uno mataba a un esclavo, al no ser considerado persona, no tenía ninguna pena o no merecía ningún reproche del derecho penal. Es por eso que los esclavos también eran los que realizaban las tareas más duras, penosas, riesgosas, porque justamente el trabajo forzoso era considerado como algo indigno, ¿verdad? O algo que no había que hacer. Es por eso que, bueno, estaban los esclavos, luego vinieron las pequeñas industrias familiares, se empezaron a formar los primeros artesanos con sus distintas categorías de aprendiz, maestro, etc. Y obviamente la colegiación entre ellos. Así entramos a la época medieval, que abarca desde el siglo X hasta el siglo XV, donde se afianzan acá los gremios y las corporaciones de la época de los estamentos. Luego, con el Estado moderno, el Estado monárquico, aparecen los primeros reinos, las primeras industrias rudimentarias, con mucha piedra, madera, y obviamente la reglamentación de los gremios, que se llama la famosa Ley Chapelier, un ministro de Luis XVIII, que estableció esta reglamentación para los gremios en la época monárquica. Luis XIV, perdón. Luego viene la etapa industrial, en la etapa industrial de la época medieval, donde empezaron a surgir las corrientes de los bárbaros, los vikingos, habrán visto la serie, hay más de uno acá, seguramente, que iban, arrasaban con los pueblos, con las distintas pequeñas colonias. Entonces esto acudían al señor feudal, que a cambio de protección, le daba protección, le daba seguridad en el castillo, pero estos tenían que producir sus tierras, había como un contrato feudal, y le daban el 80% básicamente de la producción al señor feudal, y el 20% se quedaba el granjero, por así decirlo, el trabajador, para su subsistencia solamente. Bueno, producir los primeros inventos, el vapor, la luz, la electricidad, se produce lo que es la revolución industrial, pero esto ¿qué trajo también? Trajo otros males, la explotación o el trabajo de mujeres y niños, surgieron las nuevas contingencias. O sea, claro, antes quizás no había tanto accidente de trabajo, pero acá ya hablábamos, al estar en la época industrial, de calderas y máquinas movidas por fuerzas externas, el automotor inclusive. Esto trajo nuevos hechos sociales, nueva contingencia que antes no se veía, como por decir las muertes por accidente de tránsito o por accidente de trabajo, sobre todo al explotar una caldera, trabajadores amputados, fallecidos por estas situaciones. ¿Qué pasaba? Quedaban desprotegidos, obviamente, el trabajador que moría y la familia del trabajador. Un segundito ya, ahí presente. Me trajeron a mi perro. Está, sí, quedó afuera y me lo trajo el vecino, por eso, perdón. No hay problema. Bueno, ¿qué pasaba? Explotaba una máquina, una caldera,
y que antes uno para ser responsable y poder responder por un daño que uno causaba, se tenía que fijar en el elemento subjetivo como ser la intención de causar un daño. Es decir, que un daño tenía que tener un autor y una víctima, es decir, un victimario y una víctima. Y ese victimario, a su vez, tenía que obrar con dolo, con intención o culpa. Pero ¿qué pasaba acá? El daño, ¿quién lo causaba? Una máquina. Entonces, uno no podía ser responsable a la máquina de causar el daño. Entonces, esos infortunios, esos siniestros quedaban sin cubrir, y había gran desprotección del trabajador y su familia. Y es por eso que se creó la teoría del riesgo creado. Fue en esta época, de la Revolución Industrial, donde nace esa idea del riesgo creado o de la responsabilidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que es el dueño o es el guardián de una cosa que es riesgosa o peligrosa, tiene que responder por los daños que esa cosa cause. Es decir, que esa es una teoría que hoy en día, hasta hoy, fíjense, alumnos, que se aplica en lo que es para establecer la responsabilidad de los accidentes de tránsito, porque uno, al ser dueño de un auto, introduce un riesgo a las calles y ese tiene que responder por los daños que cause al introducir ese riesgo. Ante esta situación, ante esta situación de injusticia, por así decirlo, es que nacieron las grandes corrientes del pensamiento que hoy día los conocemos y que ustedes habrán estudiado en historia económica: el liberalismo, el socialismo, el Estado liberal, ustedes saben, la menor intervención del Estado en lo que es en todas estas cuestiones económicas, y obviamente en las cuestiones laborales se veían reflejadas, con Adam Smith, su máximo representante, y el CFR, Passer. Luego, en el otro extremo, el socialismo, el comunismo y todas las consecuencias que ello generó, inclusive hasta después de la Guerra Fría, acá en todo lo que es en América, y toda la doctrina anticomunista que pregonaba los Estados Unidos para todo el sur, para toda Sudamérica, y la doctrina social de la Iglesia, que fue la que más impactó, yo creo, no sé si mi compañero de cátedra piensa lo mismo, y impacta en lo que es la protección, por así decirlo, o el mejoramiento de las condiciones del trabajador, sobre todo en las relaciones laborales. Fue justamente todas estas doctrinas que yo le estoy nombrando, fueron en reacción justamente a esta etapa industrial, donde se caracterizó por la explotación del trabajador y de su grupo familiar en excesivas jornadas laborales y de infortunios laborales sin ningún tipo de reparación. Inclusive, sí. Quería comentar también que en esta etapa fue que hasta las huelgas cambiaron, porque los operarios de las máquinas se dedicaban a romper las máquinas cuando entraban en huelga, porque decían que eran la razón por la que estaban esclavizándoles más a los obreros, a los trabajadores. Así es, así es. Por ahí, fíjense también que por ahí, uno hablar de revolución, cuando uno habla de revolución quiere decir la ruptura total y antinatural del orden preestablecido y el cambio radical por un orden que se viene, ¿verdad? Cuando así, para hacer un concepto ligero de lo que es la palabra revolución. Fíjense, por ejemplo, también que esto no solamente pasó ahí, sino que está pasando ahora, vamos a ver más adelante, con todo lo que es el régimen de las inteligencias artificiales y todo lo que es el tema de la robotización que se está dando, porque uno por ahí no puede establecer de antemano cuáles van a ser las consecuencias de introducir tecnología, o en este caso máquinas, ubicándonos allá en el siglo XIX, introducir máquinas para producir o mejorar la escala de producción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se hablaba también cuando Ford introdujo la producción en serie de los autos, decían que iban a generar, que iban a quedar muchos obreros, hubo muchas huelgas por eso, sin trabajo, al estar las máquinas produciendo todo y sacándolo trabajo a mucha gente, cosa que no fue así, porque esos autos necesitaron carreteras y pavimento, entonces, y también necesitaron que se genere las cubiertas y el caucho, todo lo que es la industria del caucho, para
reemplazar las cubiertas, es decir, que las consecuencias o toda la industria complementaria o el trabajo complementario que se creó en base a esa modernización en la producción, trajo beneficios a la larga a los trabajadores. Es decir, que por ahí me hizo acordar tu participación. Por eso, chicos, yo siempre les digo, si tienen algo que decir, participen, porque por ahí ustedes traen algún concepto o alguna idea que quizás nosotros por ahí, no, al estar presos quizás por el horario y por lo reducido de la clase, y en este caso de la sala, uno por ahí quiere cumplir con los contenidos del programa, y bueno, pero estos comentarios son buenos para comentarte todo lo que por ahí son las falsas apreciaciones que tienen los gremialistas por ahí, cuando uno habla de mejorar las condiciones, mejorar la producción con la introducción de tecnologías. Bueno, estas son las, haciendo un pequeño homenaje, no sé si ven ahí, son las mujeres que han fallecido en el 8 de en marzo, no fue en marzo, no estoy acordando de la fecha, fue antes, pero si rememora el 8 de marzo, en el incendio de la textil, por reclamar, por tener 10 horas de trabajo solamente. Vaya para ella todo nuestro recuerdo y toda nuestra conmemoración, ahí quedaron, digamos, calcinadas y muertas por el incendio. El empleador las encerró para que no se escapen y, bueno, no puedan reclamar, y fue la consecuencia fatal. Cada 8 de marzo, y esto es un comentario así, que lo hago personal, me acuerdo, no sé si se acuerdan ustedes, Simón, capaz te acordás, de ese famoso incendio que hubo en el supermercado en Paraguay, que el encargado cerró todas las puertas para que la gente no vaya sin pagar, y que murieron más de, no sé, de 300, 500 personas, ¿te acordás, no? Sí, sí, de hecho todavía a la salida de Asunción está el edificio quemado y clausurado. Fue en Navidad, previo a Navidad, y era una regalería recientemente inaugurada que tenía una cantidad terrible de artículos de regalo y de Navidad. Y así fue una hecatombe, fue una desgracia. Porque el dueño o el encargado le encerró, ¿verdad? Para que no se escape sin pagar. Había tanta gente que no tuvo, y se estaban llevando las cosas sin pagar, que el tipo no tuvo mejor idea que ir y encadenar todas las puertas, dejando solo una, y esa fue la consecuencia, que al producirse el incendio por cuestiones de electricidad, la gente quedó encerrada y murió calcinada, una cantidad enorme de personas, no me acuerdo el número exacto, pero fue terrible. Sí, lo que yo quiero decir es esto, que quizás uno se recuerda a estas mujeres que murieron allá en Chicago, pero bueno, no hace mucho pasó casi algo parecido, o sea, como que las mentalidades por ahí no cambiaron mucho, por más que la doctrina social de la Iglesia, el liberalismo y todas las corrientes del pensamiento y filosófica pudieron haber hecho su trabajo, pero bueno, todavía quedan empleadores o personas encargadas que tienen una mirada de objeto hacia el trabajador, o como solamente una mano. Y esto también le decía, porque hay un famoso caso que ustedes antes lo veíamos, ahora no tanto. Sí, sí, lo vamos a ver, que es el caso Aquino, lo mencionamos. El caso Aquino se da en lo que es Río de Trabajo, y ahí en la Corte Suprema había un caso previo a Aquino que se llamaba Gorosito, donde una corte dijo que prohibir a un trabajador acudir a la justicia civil cobrando una indemnización tarifada era constitucional. Eso dijo en el año 92 la Corte. Después en el 2004 en Aquino dijo lo contrario, y ahí en Aquino la Corte, para desdecirse de la Corte, del su fallo anterior o su doctrina anterior, apela a lo que es labor en exerce. Dice, como bien dice su santidad Juan Pablo II, no es la mano la que trabaja, ni es el hombre a través de la mano. Fíjense que quién iba a creer que por ahí la Corte, inclusive no solamente hoy en día está tomando cuestiones de labor en exerce, que es un documento elaborado, que se elaboró en el pontificado de Juan Pablo II, sino que también hay muchos fallos, inclusive en la Corte esta nueva actual, que acuden a, por ejemplo, Laudatio Si o Fratelli Tutti de Francisco, que son encíclicas del Papa Francisco, y que sirven para fundamentar una sentencia de esa envergadura, ¿verdad? Ni más ni menos de una Corte Suprema de Justicia de la Nación. La doctrina social de la Iglesia, de hecho, es una de las fuentes del derecho del trabajo. Se está utilizando en muchos países, e incluso, como dice Julián, la justicia nuestra
permanentemente, y especialmente en lo que hace a los derechos humanos, que no otra cosa, esto de la integridad del trabajador es un derecho humano, el derecho a trabajar también, es una cuestión que tiene que ser regulada y respetada por la justicia, y por eso se recurre a fuentes como la es la nuestra. La doctrina social de la Iglesia es una fuente formal del derecho laboral porque ha intervenido en la morigeración de todos esos destratos, desarreglos y explotación del trabajador. La doctrina social de la Iglesia es la que estableció que no puede existir la explotación del hombre por el hombre, y eso se instaló en la justicia, en las constituciones de todos los países, de cualquier rama religiosa. Está en todos lados porque siempre hay algo troncal. Si nosotros hablamos de judaísmo, hablamos de cristianismo, hablamos de la religión maometana o musulmana, del hinduismo, todos han tenido, aunque no muchas veces se interpreta de la misma manera la doctrina religiosa, todas han tendido a respetar la humanidad como un elemento, y la humanidad es justamente donde el trabajo se realiza, además de otras tantas cosas. Pero bueno, no podemos despegar el trabajo de la creatividad del hombre. Es la actividad creativa del hombre, pero siempre teniendo en cuenta el bienestar de la sociedad y el resguardo de la integridad del resto de la sociedad y de los individuos en particular. Así que no va a escapar. Lo que la Iglesia dice está perfectamente alineada con el derecho material, porque el derecho material está sustentado en la doctrina social de las iglesias. Así es. Siguiendo, no sé si se ve mi pantalla ahí. No, ahora no estás compartiendo. No, para allá entonces. Te dejó de compartir. Y ahí. Sigue sin compartir, pero demora un ratito cuando vos pedís compartir. Ahí está. Bueno. ¿Ahí estamos? No, sí, demora un cachito. Ahí está presentando Julián Flores. Sí. El programa. Bien. Vimos entonces hasta aquí, faltando 7 u 8 minutos, que prefiero repasar lo que vimos, lo que era la presentación de la materia, cuáles son las grandes divisiones, cuál es el concepto del derecho del trabajo, qué es el trabajo humano, cómo lo conceptualiza nuestra ley, con qué finalidad lo toma nuestra ley de contrato de trabajo, cuáles son sus características, la naturaleza jurídica, marcada por la impronta de la intervención estatal a través de sus regulaciones y sus distintos organismos o autoridades de Contralor, y la evolución y la autonomía que tiene el contrato de trabajo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? En el chat, como yo lo puedo ver por eso. Está bien. No, en el chat no. Nosotros vamos a, Julián, en la próxima clase, una vez que tengamos instalado el nuevo proceso de comunicación, vamos a establecer un sistema de consulta que no va a ser en el contexto de la clase, porque estamos muy acotados con la cantidad de días hábiles que tenemos para desarrollar la materia en su totalidad. Así que... Simón, para la próxima clase voy a terminar con la etapa postindustrial, hablar de la fuente del derecho al trabajo y hacer una referencia al constitucionalismo social, pero le quiero mostrar a los estudiantes el foro en el cual está el aula virtual, que queda acá, el dibujito donde dice, este dibujito, presentación y expectativas, que entren ahí y hagan su participación, y también le voy a dejar una actividad para que la puedan hacer, que puede ser un padre, un mural, o un verdadero falso tranquilo para que vayan practicando. Profe, pero todavía no podemos entrar al aula. Por eso a eso nos vamos a ocupar entre mañana y pasado la mañana, que nos habiliten el tema de la matriculación. Lo que pasa, tengan en cuenta que esta es una materia libre, chicos, no sigue los parámetros de las materias que son cursadas. Entonces vamos a hablar para solucionar eso, la doctora Sofía se va a ocupar, y eventualmente puede hacerlo Guido o Clarita, se van a comunicar con el encargado de nuestra facultad de solucionar esos problemas para que ustedes puedan hacer la matriculación e ingresar al aula, porque nosotros lo vamos a usar mucho en el desarrollo de estas clases, y además ya hay material.
para los que quieran estar avanzando y preparando para el próximo examen, ya hay material anterior que se puede utilizar perfectamente, porque nada ha cambiado sustancialmente como para que justifiquen utilizar ese. Nosotros le damos improntas diferentes a las clases. No todas las clases de un año son iguales a las de los otros. Por ahí tocamos algún tema con más profundidad que en otras oportunidades. Tal vez por ahí no tocamos algún tema porque vemos que es fácil de estudiar en cualquier libro, porque es muy sencillo, y tratamos de concentrarnos en aquello que vemos en los exámenes, que los alumnos no están poniéndole énfasis en el desarrollo. Pero bueno, todo esto sirve y es importante que ustedes entren en la aula virtual porque la vamos a usar mucho. Y vamos a solucionar el tema ya para la próxima clase si es que nos ayuda a la gente. Doctor, con ese problema yo ya mandé mail, estoy esperando que me contesten, así que en la brevedad se va a solucionar ese problema de que no pueden acceder al aula virtual. Y otra cosa, tengan en cuenta con el aula virtual que tienen ahí el libro de Grisolia, el libro actualizado 2019, que es muy importante que lo descarguen y estudien del libro, no de apuntes, ¿sí? Eso es todo. Claro que esa es la última actualización que hizo Grisolia, el nuevo todavía no salió, no creo que en este año saque una edición nueva corregida, porque no ha habido cambio. Yo calculo que a consecuencia de la pandemia lo que menos se intentó realizar ahora es modificaciones en el contexto sustancial de derecho de trabajo. Sí hay cuestiones que Grisolia seguramente va a incorporar, como es el trabajo virtual, el teletrabajo y todas esas nuevas figuras que se están dando por estas circunstancias, pero nosotros la vamos a desarrollar bien en las clases a esos temas, incluso con participación de los estudiantes. Así que no se preocupen por eso. Estén atentos a cambiar la plataforma, vamos a ir al Cisco, y ese también es un trámite que lo tenemos que hacer nosotros en la universidad, que va a dar... Tiene mayores alternativas de desarrollo y también mayor capacidad de participantes. Bueno, Simón, entonces nos estamos viendo, si Dios quiere, la semana que viene. El día viernes a las 15 horas, traten de ser puntuales porque nosotros vamos a empezar puntuales. Bien, profe, gracias y nos vemos. Hasta luego. Hasta viernes. Bueno, buenas tardes. ¿Seguimos en línea nosotros? Sí, sí, sí. Ya se fue. Guido, ahí los chicos te recuerdan. Ah, yo puedo grabar, detener. ¿Cómo? De detener la grabación, pero Hay yo que también... detener la grabación, ya está. ¿Quién está con eso? La detengo.